Buenas noches, hermanos, ¿cómo están hoy? Amén. Antes de comenzar, me gustaría tener una pequeña oración. Oremos. Amado Dios, que estás en los cielos, santificado seas tu nombre. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa de oración, honrándote y alabándote, Señor. Bendice a los hermanos que están aquí y a los que nos están viendo en las redes sociales. Y habla por mí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como ustedes ya saben, esta semana los jóvenes han estado predicando de los poderosos hombres de Dios. La lectura bíblica de hoy, que se encuentra en Deuteronomio 31, 1 al 8, nos dice: Fue Moisés y dirigió estas palabras a todo Israel. Les dijo: Ya tengo 120 años de edad y no puedo salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: No pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué era el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Jehová dará con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os es mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no teméis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Después llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejarás ni te desamparará. No temas ni te intimidéis. Amén. Los textos que hemos leído corresponden al momento del traspaso de mando de Moisés a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Moisés fue el libertador de Israel y Josué es el conquistador de la tierra que había prometido a su pueblo. La generación de Josué representa a todos aquellos jóvenes cristianos que están dispuestos a conquistar sus sueños, sus proyectos. Es una generación de jóvenes cristianos que se esfuerzan y son valientes para hacer proezas con la ayuda de Dios. Son la generación de hombres y mujeres, de jóvenes y jovencitas que están dispuestos a creer, que están dispuestos a confiar, pero también están dispuestos a pelear para alcanzar las bendiciones de Dios para sus vidas. Pero también es importante reconocer por qué Josué fue elegido como sucesor de Moisés. Es importante conocer por qué Josué fue a quien el Señor eligió para ser el conquistador de la tierra prometida. Pues es importante conocer cuáles son esas actitudes que vio Dios en el corazón de Josué, para que nosotros también podamos desarrollarlas en nuestras vidas, para que nosotros podamos ponerlas en práctica para poder conquistar como lo hizo Josué y llegar a ser un poderoso hombre de Dios. Josué tenía muchas cualidades, pero hoy vamos a hablar de las 4 más relevantes que él tenía. La primera cualidad que Josué tenía es que Josué era un hombre bajo autoridad. En Éxodos 24, 12 al 13, nos dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. También en Josué 5:13 nos dice lo siguiente: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió: No, mas
como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, prostrándose sobre su rostro en la tierra, lo adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así Josué lo hizo. Algo que a muchos de nosotros nos hace difícil, pero que debemos comprender, es que Dios no bendice rebeldes que no quieren estar bajo autoridad. Antes de ser líder de Israel, Josué fue siervo de Moisés durante 40 años. Y antes de entrar a conquistar la tierra prometida, el Señor le recordó a Josué que él seguía bajo su autoridad, que él tenía que depender de Dios y de nadie más. El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Los que logran los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo del Todopoderoso. Eso se encuentra en las historias de los patriarcas y profetas. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, someternos en su voluntad, y eso es lo que a muchos nos cuesta, porque queremos conquistar a nuestra manera. Queremos hacer realidad nuestros sueños y proyectos sin preguntarnos si son las metas y proyectos que Dios tiene para nosotros. En Josué 15:14 nos dice: cuando Josué fue colocado en la más alta posición de honor como comandante de Israel, desafió a todos los enemigos de Dios. Su corazón estaba lleno de los nobles pensamientos de su gran misión. Sin embargo, a la intimación de un mensaje del cielo, se colocó en la pasión de un niño para ser guiado. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Fue su respuesta. Dios nos enseña a estar bajo autoridad con nuestros padres, con nuestros pastores y líderes, con nuestros maestros. Es probable que las cosas que estamos viviendo en este momento es porque Dios nos está enseñando a depender de Él, a reconocer que estamos bajo su autoridad y no Él bajo la nuestra. Estar bajo autoridad no significa ser inferior. Quizás en el reino de los hombres sí, pero en el reino de Dios significa ser grande. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, enseñó que lo que hace grande a un hombre es la capacidad de servir a los demás y no ser servido. Quien quiera ser el mayor entre sus hermanos debe ser el menor, y que cualquiera que se humille será exaltado, y que cualquiera que se exalte será humillado. El mismo Jesús, mientras estuvo con nosotros, estuvo bajo autoridad. La segunda cualidad que Josué tenía es que Josué era un hombre paciente. En Éxodo 24, 3-18 nos dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur estando con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Moisés subió con Josué su servidor al monte Sinaí para recibir de Dios sus mandamientos. Pero Dios solo a Moisés le permitió subir a su presencia, y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Josué tuvo que esperar en el monte Sinaí hasta que Moisés regresara. Tuvo que tener paciencia
para esperar hasta que llegara el día que Moisés bajara del monte a hablar con Dios. El pueblo y Aarón, cuando vieron que Moisés no bajaba, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Pero Josué seguía al pie del monte esperando a Moisés con paciencia. La generación de Josué son jóvenes que han aprendido a esperar en Dios, que no hacen locuras cuando las cosas no salen como ellos esperaban o en el tiempo que ellos esperaban, sino que han aprendido a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Salomón dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Para todo hay un momento, pero en los momentos apremiantes, en las horas más sombrías, en los momentos de mayor angustia es cuando debemos desarrollar nuestra mayor paciencia. Aunque esta paciencia no es una paciencia inactiva, esta paciencia no significa no hacer nada, solo significa confianza y dependencia de Dios. La tercera cualidad que tenía Josué es que Josué era un hombre de fe. Josué era uno de los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra prometida. 10 espías pusieron sus ojos en los gigantes, en las ciudades amuralladas y en los ejércitos. José y Caleb vieron lo mismo, pero había una diferencia. Confiaban que su Dios era más grande y más fuerte que cualquier enemigo que enfrentaran. Josué tenía confianza en que Dios pelearía por ellos y les daría la victoria. La generación de Josué son jóvenes que reconocen que en Cristo son más que vencedores, que no hay batalla que con la ayuda de Dios no puedan vencer, que no hay problema que con Cristo no puedan solucionar, que no hay sueño y meta que con Cristo no se puede alcanzar. Son personas que no ponen sus miradas en los obstáculos, en las dificultades, aunque sean reales y difíciles, sino que ponen su mirada en Dios y su poder en Dios y su misericordia. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, aunque su nombre no figura en la lista de aquellos que están en la galería de la fe de Hebreos 11, ciertamente su más grande hazaña sí. Pacientemente y con fe dio una vuelta alrededor de las murallas de Jericó cada día y al séptimo día 7 vueltas. Su fe había sido puesta a prueba y el resultado fue el derrumbamiento de las murallas de Jericó. Es probable que ahora en este momento hayan obstáculos y murallas tan altas y gruesas como la de Jericó y tu fe está siendo puesta a prueba. Muchas veces resultan extraños los mandatos de Dios por la solución de los problemas, pero la clave es confiar. Como jóvenes también enfrentamos las mismas dificultades, pero Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. La cuarta cualidad que Josué tenía es que Josué era un hombre de convicción. La palabra convicción proviene en su etimología del vocablo latín, convictionis, y alude a sentir dueño de una verdad, estar seguro de algún conocimiento independientemente de que sea verdad. Quien tiene convicción no duda, puede o no escuchar opiniones diferentes, pero se mantiene firme en su creencia. De allí la diferencia entre creer en algo, suponiéndolo cierto, y estar convencido de que es realmente así. Josué era un hombre que no volvería atrás y no le daría la espada a Dios, aunque los demás lo hicieran. Él tenía convicción, pero por eso podía decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. La generación de Josué son jóvenes cristianos que no vuelven atrás por nada, que han puesto sus ojos en Jesús y siguen adelante a pesar de todo. Al llegar al final de concluir esta
disertación sobre la vida de uno de los poderosos hombres de Dios, vemos que la vida de Josué fue forjada a la sombra de otro líder y conquistador como lo fue Moisés. Él pudo aprender muchas cosas, sobre todo depender de Dios y la convicción que se tiene al estar bajo la sombra del Omnipotente. Fue bajo la autoridad de Moisés como Josué aprende a recibir órdenes y a realizarlas. Es bajo la autoridad de Moisés como Josué aprende a ser paciente. Es bajo la autoridad de Moisés que él aprende a ser un hombre de fe. Es bajo la autoridad de Moisés como Josué aprende a ser un hombre de convicciones fuertes y arraigadas. Como jóvenes inexpertos, estamos llamados a estar a la sombra de los líderes de la iglesia, pero de aquellos líderes que reflejan la gloria de Dios como lo hizo Moisés. Líderes que pueden pasarse tiempo en su presencia recibiendo sus instrucciones. Líderes que a pesar de su posición, no olvidan que son humanos y pueden fracasar, pero que son lo suficiente humilde para recibir la amonestación. Josué llegó a ser un poderoso hombre de Dios por ser un joven que estuvo dispuesto a estar bajo la autoridad de Dios, que desarrolló suficiente paciencia para liderar con ese pueblo, que fue probado en su base de duras pruebas y de sobre todo mantuvo su convicción en el Señor hasta el final de sus días. Que Dios nos ayude a reconocer el caminar de Josué para estar siempre firme y confiando en el Señor. Que Dios os bendiga y nos ayude a ser jóvenes poderosos de Dios. Amén. Feliz noche. Excelente. Ya puedes respirar, lo hiciste muy bien, para la gloria de Dios. Pero